El corazón de esta carta palpita en el capítulo 2, en el cual Pablo escribe ese famoso poema que describe la obra del Mesías, que siendo Dios no se aferró a esa condición. Se hizo hombre, tomó la condición de siervo y se humilló a sí mismo, entregándose aún en la muerte en la cruz. Y por esa humillación, desde ahí, Él fue exaltado, resucitó, y su nombre ha sido levantado por sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Las palabras de este poema contrastan radicalmente con lo que ocurrió en el Génesis, cuando el primer ser humano sí quiso ser igual a Dios y trató de aferrarse a una condición que no le pertenecía, originando desde ahí toda la caída del ser humano. Y también se presenta con un montón de ecos de lo que nos habla, por ejemplo, Isaías, cuando prefigura el Mesías entre los capítulos 45 a 55 más o menos, donde el Mesías se presenta es como un siervo, que viene como un siervo y aún un siervo sufriente. Qué bendición cuando podemos ir aún más allá de estas palabras que seguramente para muchos de nosotros ya son reconocidas. Y nos vamos al contexto histórico en el que fue escrita la carta de Pablo a los filipenses. Desde el principio de la carta ya Pablo nos está diciendo que está en la prisión y que además está en compañía de Timoteo, lo que nos trae recuerdos seguramente de cuando ya hemos leído Colosenses y Filemón, y estamos ante una de las tantísimas prisiones que tuvo que sufrir Pablo, que cuando miramos el contexto, digamos, interno de lo que nos cuenta Hechos de los Apóstoles y otra evidencia externa, ese momento fue entre los años 60 y 62 cuando estuvo prisionero en Roma, porque esa prisión tenía unas características muy especiales, como lo dice Hechos 28. Allí él estaba en prisión, pero podía alquilar su propia casa, podía tener gente en su equipo trabajando con él en el ministerio y podía recibir gente que iba y venía. Y si vamos leyendo más en esta carta, nos damos cuenta la razón por la que él la escribe. Viene de los filipenses una ofrenda, como otras veces, según Pablo nos está contando, que ellos le han enviado ofrendas para su sostenimiento a través de un siervo de Dios que se llama Epafrodito. Epafrodito le ha traído los suministros que los filipenses le han enviado a Pablo, y además en su servicio a Pablo termina casi muriendo porque se enfermó, le pasaron muchísimas cosas. Pablo lo va a reenviar de regreso con la carta de agradecimiento y además con unas instrucciones para esta comunidad. Y al final del capítulo 2, Pablo está exaltando esa condición de que este hombre por servir casi se muere y no escatimó esfuerzo, y también dice que más adelante les va a enviar al mismo Timoteo, dice que él sirve con un corazón desinteresado como el mismo Pablo. ¿De qué manera puede ser relevante para los filipenses el escuchar que el Mesías mismo se hizo siervo? Que Pablo desde la prisión quisiera ya partir con el Señor porque a lo mejor lo van a ejecutar, pero que por quedarse en la tierra, sirviéndolos a ellos y a otras comunidades, él hace ese sacrificio de quedarse en la tierra si el Señor se lo pide. De que estos siervos como Epafrodito y como Timoteo lo hacen de todo corazón y se humillan a sí mismos. En aquel tiempo, a pesar de que el imperio romano era inmenso y rodeaba todo el Mediterráneo, estaba bien diferenciado entre dos clases de personas, los que no eran ciudadanos romanos y los que sí lo eran, de nacimiento o porque habían pagado grandes sumas de dinero o porque habían prestado un servicio extraordinario al imperio. Poco más de 40 años antes de Cristo, la ciudad de los filipenses, que no había sido más que una humilde comunidad agrícola, se convirtió a causa de una batalla muy importante en una colonia romana oficial. Entonces el estatus de sus ciudadanos ya había sido levantado por encima de tantos otros en el imperio, y de esa condición de ciudadanos ellos se sentían supremamente orgullosos. Vamos a los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, donde a Pablo precisamente le están haciendo allí un juicio, porque él entró a los filipenses. Miren que el evangelio entró a Europa por primera vez por esta ciudad, y ahí a Pablo lo apedrean con su compañero Silas. Supongo que Timoteo, que recién lo han conocido, se quedó en la casa de Lidia, de la que nos cuenta también este capítulo, pero Pablo allí, en medio de la prisión, tiene la oportunidad con Silas de ser luz. El carcelero conoce a Dios, mucha otra gente en el ejército romano conoce a Dios, y a partir de ahí la comunidad que se forma también va a ser perseguida y sigue enfrentando este contraste. Los que son ciudadanos, que tienen un montón de condiciones de las que se enorgullecen muchísimo, y los que son cristianos, a quienes están persiguiendo, pero que aún siendo cristianos también están siendo susceptibles a caer en el orgullo, porque hay algunas corrientes que están viniéndoles a decir, no, aún dentro del cristianismo, si usted hace esto o hace aquello, también va a ser exaltado. Entonces esa tentación del orgullo por el estatus o por los logros personales
sigue ahí latente y es lo que Pablo aprovecha para narrarles o para enseñarles a través de esta carta de agradecimiento a los filipenses, y que les invito a leer de corrido inicialmente, a leerla varias veces y a no perderse lo que nos cuentan los capítulos de alrededor de los Hechos 16, donde vamos a entender mejor cómo se formó esta comunidad.